Para descender es necesario un espacio, al igual que para simplemente estar, o avanzar, o retroceder. El espacio es uno de los elementos inherentes a cualquier narrativa, pues no podemos contar ninguna historia fuera de uno, al igual que ocurre con el tiempo. De hecho, no podemos imaginarnos a nosotros mismos fuera de un espacio o un tiempo. James Sutherland tiene que descender por los abismos mentales que le asolan en Silent Hill, hasta llegar a la verdad que su perturbada mente se esfuerza en ocultar. Silent Hill es un pueblo donde su mujer, Mary, ya fallecida, le invita a ir. James sabe que eso es imposible, pero existe una voluntad superior a él que le obliga a recorrer esas neblinas calles plagadas de monstruos sexualizados y esos espacios tétricos que puede que en un plano de existencia fuera de control de ese dios carmesí que le torturan estén habitados con normalidad. Por el camino se encuentra con 4 personas. Estas son Eddie, un chico que ha huido tras disparar a un perro de una persona que le agredía por sobrepeso; María, una mujer que viene a ser una especie de doppelganger de la propia esposa de James; Ángela, una chica con instintos suicidas tras haber matado a su padre y hermano tras haber sufrido años de abusos sexuales; y Laura, una inocente niña huérfana que ha ido a Silent Hill a buscar a Mary, al igual que James, ya que cuando la mujer enfermó, ambas se conocieron en el hospital y entablaron una cierta amistad. Se ha hablado mucho de Silent Hill 2 y sobre todo de los diseños de Masahiro Ito que sugieren lo que ronda por la destruida mente de James, pero creo que no tanto del espacio, que no viene a ser en sí el diseño de niveles únicamente. El espacio en una obra puede tener una expresión propia para enriquecerla, y ya que en Silent Hill 2 todo o casi todo tiene un cierto sentido expresivo, toquemos este tema. No son en esencia muchos los espacios de Silent Hill 2 en los que nos adentremos. En un principio tenemos los apartamentos y la bolera, que son 2 lugares muy generales que sirven para encontrarnos con los personajes iniciales y que por sí mismos no dicen nada a nivel global. Pero si nos aproximamos un poco a la complejidad de cada personaje, veremos cómo cada espacio donde se encuentran les define. Me gustaría empezar por Eddie. Eddie, a pesar de los abusos que recibe por su físico, es, creo que indudablemente, un psicópata. La manera en cómo se comporta, cómo poco a poco va degenerando y se revela su ausencia de remordimientos lo muestra. Entonces, pasemos a ver en qué lugares aparece Eddie. En un principio, en los ya mencionados apartamentos, lo encontramos vomitando en un lavabo, una manera grotesca de presentarlo. El siguiente espacio es la bolera, que creo que es el que menos habla de por sí, pero aún no hemos descendido junto a Eddie y Ángela a esa pesadilla particular para conocer el origen de su llamada. Es cuando bajamos esa interminable escalera y literalmente nos lanzamos al abismo cuando llegamos a un espacio imposible que tocaremos más adelante. Y es entonces cuando se nos revela que Eddie es un psicópata. ¿Y dónde ocurre esto? Pues en un comedor. Este comedor no es casual. Eddie es obeso y ese es el fruto de su dolor. Esa inaceptación viene por ahí. Por tanto, el comedor es un elemento de proyección. Allí vemos que Eddie ha matado a alguien que quizás sea simplemente una proyección que ha puesto el dios carmesí ahí para atormentarle. Por otra parte, estamos en el comedor de una cárcel que también por distribución y demás y los muebles y todo puede ser perfectamente el comedor de un instituto, lugar donde principalmente Eddie recibía los abusos. Posteriormente Eddie aparece por última vez cuando, llevado por la locura, decide atacarnos. ¿Y dónde nos ataca? En un almacén de carne, un lugar grotesco que termina por exponer la realidad, su adicción a la comida y la visión grotesca que tiene de sí mismo porque así se lo han hecho ver. Entonces, los animales muertos, esa carne extrañísima y casi putrefacta, no deja de ser una extrapolación de la psique del propio Eddie. Ángela es la única de los personajes que abraza la muerte, que tras una tortuosa vida y tras haber acabado con una familia que abusaba de ella, decide poner fin a su camino. En Silent Hill le espera la proyección de su psique como al resto, salvo a Laura, que es una niña inocente. El espacio ideal para presentar a Ángela es un cementerio, por lo mencionado previamente. Posteriormente te la encuentras en sus apartamentos, en lo que parece ser una especie de estudio de ballet, aunque eso no lo tengo muy claro. Es una habitación con un espejo muy grande, eso sin duda. Ángela es posiblemente el más contemplativo de los personajes. Mientras que Eddie se escuda y James simplemente lucha por recordar su crimen, Ángela es consciente de los abusos sufridos, y ese espejo sirve como una especie de elemento de contención de su realidad. Ángela es culpable de un crimen, sí,
pero por otra parte ella misma es el monstruo autodestructor que la trata de devorar. No hay nada más allá de ella que trate de destruirla, sino como mucho de animarla a hacerlo. Posteriormente la encontraremos en una habitación con tintes freudianos fálicos, donde se nos revela que fue su padre quien abusó de ella. Esta habitación es muy evidente y posiblemente sea la idea de espacio más célebre de todo Silent Hill. Y ya para terminar, la encontraremos en las escaleras del hotel, lugar que también deberá recorrer James hasta llegar al corazón de la maldición del dios carmesí, pero no en este plano, aunque eso lo tocaremos más adelante. Estas escaleras infernales son, de nuevo, una proyección de Ángela. Ella de hecho dice que para ella siempre hace tanto calor, es decir, este lugar es el infierno personal de Ángela, ese infierno que vivía dentro de ella que la termina por consumir y que como jugadores solo podemos quedarnos mirando. Y finalmente James. James es un personaje complejo, y los espacios que le brindan su pesadilla particular son los más representativos una vez nos encontramos con María, la doppelganger de su mujer, una manifestación de los deseos carnales que James ocultaba sobre la difunta Mary. James se mueve por los lugares por los que el dios carmesí le guía, y en los apartamentos podemos encontrar un lugar muy interesante. Un piso que parece plagado de polillas, elemento de atrecho que sirve para vincular al doppelganger de María con su tatuaje y, por tanto, con la manifestación de la esposa al final del juego. En los 3 espacios hay polillas o mariposas o yo qué sé. Y que lleva a James a hacer una acción que dentro de los esquemas de conflicto internos que se trae podemos entender como una referencia fálica. También los apartamentos tienen una habitación en la que hay agujeros de bala y un cadáver. Previsiblemente Eddie ha matado al hombre que está viendo la televisión. Pero realmente es algo más complejo que todo eso. James estará viendo una televisión sentado en un sillón cuando descubra la verdad. Entonces, este momento no deja de ser una especie de elemento un tanto premonitorio. Que, como curiosidad, el modelado utilizado para el cadáver de los apartamentos es el mismo modelado que el de James. La cosa empieza a tomar forma para James en este sentido cuando se encuentra con la ya citada doppelganger en el lugar especial del matrimonio, o mejor dicho, en el supuesto lugar especial del matrimonio. Un lugar con vistas al lago que James deberá cruzar. Por cierto, para llegar al verdadero lugar especial. Pero es eso, James se equivoca de lugar especial. El lugar especial del matrimonio realmente era el hotel. Pero el hecho de que María estuviera esperándole en un lugar que no fuera el auténtico equipara a María con Mary. Pues James esperaba encontrarse con Mary, realmente, y se encuentra con María. Un simple vínculo demoníaco con su mujer, una falsedad. Y luego llegamos al hospital, donde María se sentirá repentinamente enferma y se echará en una cama exactamente igual a la de la mujer de James cuando enfermó. El hospital es importante. Aquí se empieza a manifestar el infierno personal de James, pues gran parte de sus últimos días de matrimonio los pasó allí, y tras el hospital y ver morir a María por Pyramid Head, un monstruo que representa los deseos reprimidos de James, comenzamos a ver una idea interesante. En la sociedad o club del pueblo abordamos un imposible. Tras estar poco tiempo allí, llegamos a unas escaleras clave en un sentido tanto narrativo como expresivo para entender el juego. Estamos largo rato descendiendo y esto no es casual, ya que la maldición que asola a los personajes materializa una realidad pesadillesca única para ellos. Hasta ahora hemos asistido solo a una obvia transfiguración del espacio, que es un cambio en torno a la realidad espacial. Esa transfiguración es en el hospital, pero aquí ya no es que la propia realidad transmute y nos dé una nueva versión de un escenario con ciertos elementos cambiados. Ya es directamente que estamos entrando a un mundo imposible, pues no puede haber una cárcel en este lugar. Prisión que, al igual que el hospital, es una referencia simbólica al mundo interno de James. La prisión está fuera de toda noción espacial posible en la verosimilitud, así que ahora estamos en una representación de la propia culpa de James. Pensemos que la historia de James es una historia de descenso a su psyche. Entonces, por eso, al empezar la aventura estamos largo tiempo bajando por caminos en el bosque. Por eso, cuando derrotamos a Pyramid Head la primera vez, tenemos que bajar al igual que él, descender.
Porque los espacios que propone el dios carmesí son expresivamente un adentrarse a la realidad oculta del personaje. Por eso tenemos que saltar literalmente a un abismo en 2 ocasiones. Y por eso, cuando James se ilumina y acepta el hacerle frente a la verdad, el juego nos propone subir unas escaleras, no bajarlas. Y aquí viene la relación con las escaleras de Ángela y las realidades pesadillescas que se sobreponen. Las escaleras que James ha de subir para enfrentarse definitivamente a su culpa y las que sube Ángela son las mismas, pero mientras Ángela asciende hacia un final en el que es consumida por las llamas, James asciende tras entrar en esa habitación por la puerta por la que debería salir, para entonces encontrarse con el hotel derruido. Esto, lo siento, es que esto de entrar por la puerta que debía salir... A ver, os explico, o sea, tú entras por una puerta, ¿vale? Y te topas con el rollo de Ángela. Y ahí no puedes hacer otra cosa que salir. Pero es que cuando sales, en vez de salir al lugar por donde has entrado directamente, creo que es como un pasillo que está en la parte baja del hotel, sales a donde debieras haber entrado inicialmente. Es que sin verlo ni jugarlo es complicado. Bien, sigamos, y perdón por el inciso. Tras subir esas escaleras y enfrentarse a 2 Pyramid Head, después de ver morir a María por tercera vez, James debe volver a subir por unas escaleras simbólicas a un espacio que evidentemente está creado para su tortura, porque no tiene sentido en la práctica, en lo real, que ese lugar esté allí. Es decir, la llegada a la verdad se plasma mediante un descenso a su subconsciente, mientras que la aceptación de las circunstancias se expone como una especie de ascensión. Aunque quizá mi idea favorita de espacio sea esta, el laberinto. Llegado un momento, James volverá a ver a María tras su primera muerte. Entonces María como que se le insinúa un poco a través de un cristal, y James debe de atravesar un laberinto complejo para llegar a ella. Este laberinto es en sí una representación de la trifulca que vive James con respecto a su sexualidad. Es casi imposible llegar a María, o lo que es lo mismo, llegar al deseo, y cuando lo hace, María está de nuevo muerta. María muere en el hospital, donde se hace una asociación con el hospital donde la verdadera mujer estaba pasando la enfermedad. Y en este final del laberinto, de nuevo el dios carmesí le proyecta su crimen a James. Y ya para terminar, mi elemento favorito, la cama. La cama donde James mató a su mujer está en ambos lugares, y también en el final del juego, cuando aparece el enemigo final, que es en sí la encarnación de la culpa de James manifestada como el cuerpo de su mujer metido en una especie de ataúd barra cama, no sé, masajiroito, señores. En esta batalla, que está en una especie de fábrica derruida, solo hay un elemento de derecho, que es una cama. La misma cama donde María se tumbó en el hospital, y la misma cama donde María se le insinúa a James y más tarde yace muerta. Y en donde realmente James mató a su verdadera mujer, para que no sufriera más y por el agobio que le suponía cuidar de ella. Es decir, esta cama, este espacio, es el elemento donde nació el conflicto de James, y en donde terminará también. ¡Wow! Y con todo esto, si el videojuego no es arte, que baje el dios carmesí y lo vea.